La paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno, amados hermanos. En esta oportunidad quiero hablarles un poco de la carta a los Efesios. Quiero decirles que esta carta, wow, tiene mucho, está preciosa. Me costó poder entenderla bien, pues quizá tal vez no a la perfección, pero casi. Me atrevería a decir, la he leído muchas veces en estos días, por eso me había tardado un poquito para hacer este video, porque quería estar bien segura pues de que lo que voy a compartirles es del Señor y que no simplemente lo leí ya, sino que lo he estudiado mucho, así que pues quiero empezar. Es largo, no creo que pueda abarcar toda la carta en un solo video, porque no me gusta hacer los videos largos. Voy a hacer varios quizá, pero espero, mis amados hermanos y hermanas, que esto les ayude, que por lo menos esto les motive, ¿sí? Así como lo hace conmigo, que por lo menos les motive a buscar ustedes cada uno y a indagar y a buscar más al Señor, que es lo que necesitamos en estos tiempos que pues son malos, estos días son malos, así que el Señor nos ayude. Y bueno, voy a empezar ahí leyendo en el capítulo 1. Dice así la carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Bueno, la carta va dirigida a los efesos, pero claramente dice a los santos y fieles. Y si nos fijamos en todas las cartas que Pablo escribe, por lo general la dirige al pueblo de Dios, que es un pueblo santo, porque somos llamados a ser santos. El Señor quiere que cada día nos vayamos limpiando cada día más, y por lo tanto esta carta no va dirigida para el mundo, ¿verdad? Para toda la gente, no, es solamente para aquellos que han oído el mensaje de Dios, que han creído en ese mensaje y que están viviendo en obediencia, en fidelidad, en santidad delante de Dios. Así que ese es como primer punto. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es posible que el Señor nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él? ¿Cómo es posible, repito, que en estos tiempos se esté predicando un evangelio diluido, un evangelio para mediocres, que lo que hacen es prácticamente como darle ánimos a la gente para que siga pecando? Ay, no, hermano, es que nadie es perfecto, solo Dios es perfecto, así que usted si peca, pues abogado tiene. Y sí es cierto, tenemos abogado, pero no licencia para pecar. Eso era antes. Nosotros que hemos conocido la verdad, que pues gloria a Dios, hemos encontrado el camino, nuestra vida tiene que ser diferente. Ya no podemos estar luchando ahí contra el pecado. Las tentaciones van a venir, hermanos. Pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si habita Cristo dentro de nosotros, es obvio que no vamos a estar cayendo en pecados. Que el Señor nos ayude, que el Señor, a través de esta carta, ojalá el Señor pueda hacerles entender, porque yo he entendido mucho a través de esta carta, que es necesario, o sea, hay tantas bendiciones espirituales para nosotros que no nos damos cuenta, no las conocemos, no las hemos entendido porque no leemos la palabra, porque solo estamos escuchando al hombre, a la mujer que está hablando, pero no nos tomamos el tiempo para ir y escudriñar la palabra. No hemos entendido que la palabra de Dios es el alimento espiritual que cada día debemos tomar, porque ese es nuestro alimento, ese es el pan de vida, ese es el pan, ese es el Señor mismo hablando a nuestras vidas.
Entonces, como mucha gente no obedece, ¿por qué? Porque no conoce y quizá no se da cuenta que está desobedeciendo, porque no conoce la palabra. Entonces, mucha gente ve mal su vida porque no tiene una guía, no tiene un mapa donde saber qué es y qué es lo que a Dios no le agrada. No saben si están agradando a Dios y tampoco tienen pues como el deseo de buscar y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están cómodos viviendo en la carne, viviendo pues bajo el dominio de la carne. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo busqué en el original, en el griego, y esa palabra en amor no aparece. Yo lo busqué y no aparece, simplemente dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Entonces, mis hermanos, si nosotros le prestamos atención a estos pocos versículos, vamos ahorita en el 5, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Él nos ha bendecido. Y me llama la atención que dice con bendiciones espirituales. No son bendiciones carnales, hermanas, bendiciones que nos van a servir para el diario vivir. Son bendiciones espirituales que obviamente también nos van a servir en nuestro diario vivir, que es lo que deberíamos de hacer siempre. Entonces, lo que no sabemos, o sea, ahí están bendiciones, pero no las pedimos. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Todo lo que se te ocurra hablando espiritualmente. A veces, bueno, la palabra dice que oramos, pero no recibimos porque oramos mal, porque pedimos para nuestros deleites, ¿no? Pedimos cosas, hermanos, que Señor, ayúdame, que tengo que pagar el recibo, Señor, que tengo esta deuda, Señor, y queremos que Él nos provea las cosas materiales. Cuando esas cosas vienen por añadidura, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, créanme que Dios va a tener cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de los pajarillos, si Él tiene cuidado de las flores, y cuánto más de nosotros si estamos caminando en obediencia, si Él ve que nosotros lo que queremos es agradarlo a Él. ¿Cómo Él va a ver que tenemos una necesidad o que estamos enfermos y Él no va a ayudarnos? Ven, es porque no conocemos a Dios todavía. Entonces, ¿pero qué pasa si en lugar de pedir cosas, pues, banales y cosas así de la carne, le pedimos cosas espirituales? Por ejemplo, Señor, dame un don espiritual. Señor, ayúdame a crecer, necesito madurar. Señor, moldéame a tu imagen. Señor, muéstrame, dame la revelación de tu palabra, Señor. Pon hambre en mi corazón, Padre bendito. Tenemos que aprender a orar. Entonces, ¿cuál es la oración que a Dios le agrada? La oración que tú haces según la palabra de Dios. Y eso yo lo tuve que aprender cuando empecé a leer la palabra y bajo la guianza de una hermana que también me instruyó y me dijo, hermana, tienes que aprender a orar en el Espíritu, o sea, en la palabra. Porque yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es adorarte en espíritu y en verdad? Yo hasta en eso era cuidadosa. Yo le decía, Señor, ¿cómo es adorarte en espíritu y en verdad? Y el Señor inmediatamente me contestó en mi corazón y me dijo, mi palabra es espíritu y verdad. Eso fue el mensaje que yo recibí. Mi palabra es espíritu y verdad. Y eso automáticamente me iluminó mi mente y dije, entonces yo tengo que adorarlo a Él en espíritu y en verdad, es con su palabra. Porque su palabra es vida, es espíritu. Entonces, ahí aprendí e inmediatamente a mí me empezó a fluir un cántico nuevo. Un cántico nuevo tan precioso. Yo en ese tiempo estaba estudiando del pámpano y la Biblia.
Y así todo lo que yo había estado estudiando era como ese cántico. Yo tuve que correr y escribirlo. Y yo, hermano, yo no podía cantar porque estaba cantando y yo empezaba a llorar y a llorar. Una vez tan tremenda. Eso es el Señor. Él quiere comunicarse con nosotros. Él no es un Dios que quiere estar allá sentado en su trono y nosotros acá en la tierra lejos. No, porque también este es el trono de Dios. Tu corazón y mi corazón es el trono de Dios. Y Él está ahí cerca, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, porque conforme tú vas leyendo, tú vas escudriñando la palabra de Dios se queda grabada en tu corazón. No toda, pero hay cosas que cuando Dios te empieza a revelar, eso se va grabando y es algo que nadie te lo puede quitar, el mundo no te lo puede quitar, el hombre no te lo puede quitar porque está allí, es tu tesoro. Entonces cuando tú preguntas algo, la palabra empieza a fluir y viene a tu mente. Hermano, yo te animo a que busques al Señor, hermana que me escuchas, mientras tú haces los quehaceres, está ahí meditando en la palabra del Señor, en lo que ya has leído. Lean la palabra temprano antes de iniciar su día. Si ustedes se despiertan en la madrugada con deseos de ir al baño, no piensen que solamente se despertaron por eso. Piensen que Dios que quiere que tengan un tiempo. Y si ustedes saben que su día es ajetreado, que no pueden, no tienen tiempo para esto, entonces ahí aprovechen y abran su Biblia. Yo les aseguro que por un poquito que lean, con un poquito y oren, el Señor va a bendecir ese día tremendamente. Y durante el día anden meditando en lo que han leído en esa madrugada. Pongan su mente en las cosas de arriba. Piensen en las cosas de arriba, en las cosas que valen la pena. Así que bueno, el Señor dice que nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Esas bendiciones están ahí, hermanos. Solo hay que pedirlas y claro que Él nos la va a dar. Y también pienso yo que parte de esas bendiciones de las que acá habla son las que siguen en el versículo 4. Yo quisiera que tomen un tiempo para poder abrir su Biblia y verificar lo que les estoy diciendo. Léanlo ahí en la Biblia, porque eso va a hacer que ustedes se den cuenta que sí, la hermana tiene razón, lo que está diciendo está escrito. Entonces, siempre vayan a la palabra. Entonces, una de las bendiciones es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dice que también Él nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Imagínense qué bendiciones. Pero muchos todavía creen, todavía no están seguros que son hijos de Dios, que ya tienen el Espíritu Santo. Lo dudan. Yo he hablado con personas y les he preguntado, ¿usted está seguro que el Espíritu Santo de Dios mora en usted? Y se quedan callados, no hayan que contestarnos, no hay seguridad en las personas. Si no hay seguridad, porque no está, porque su conciencia le dice que no. Porque cuando tú eres hijo, tu conciencia te hace saber que eres hijo de Dios. Entonces, esa es parte de las bendiciones espirituales. Saber que si hemos oído el Evangelio de verdad, y aquí mismo lo dice, y hemos creído en el Evangelio, somos hijos suyos. Entonces Él dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el versículo 6 dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, el Señor murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. ¿Por qué nos sueltas ya? Muchos no se han perdonado a sí mismos y tienen todavía esa duda y creen que Dios se acuerda de su pecado. Dios ya no se acuerda de nuestro pecado. Si verdaderamente te has arrepentido, si verdaderamente has
muerto a la carne, si verdaderamente el Espíritu de Dios habita en ti y tú ya no andas pecando como antes, voluntariamente, como dice la palabra, tú eres hijo de Dios, tú has sido perdonado, tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué tú te empeñas en traerlos a luz y en estarlos recordando? Ya, tira eso a lo profundo del mar, como el Señor ya lo hizo. Dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aleluya. Hermanos, hasta eso el Señor nos ha dado. En una de sus oraciones, Pablo dice que ora al Señor para que, ahí lo dice en el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si nosotros le ponemos atención a esas palabras, nos vamos a dar cuenta que necesitamos tener esa revelación, necesitamos entendimiento para saber quiénes somos en el Señor, cómo es que se hizo ese proceso, cómo puedo yo digerir todo eso y entender lo que el Señor hizo en la cruz. Mucha gente dice, ay, que en el momento de tu prueba o en la dificultad, lleva eso a la cruz. ¿A cuál cruz, mi hermano? Si el Señor ya no está en la cruz. No has entendido que el Señor una sola vez murió por ti, por tus pecados y que ya te perdonó. ¿Qué tienes que ir recordando la cruz? Recuérdala para nada más saber que Él murió por ti en esa cruz, que quien merecía morir en esa cruz éramos nosotros y que Él tomó nuestro lugar. Pudiéramos entender lo que eso significa, viviríamos agradecidos eternamente con el Señor y no habría tiempo para dudar, no habría tiempo para estar jugando, no habría tiempo para estarnos distrayendo en otras cosas que no nos edifican. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Dice, vamos a seguir leyendo en el 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es el ministerio escondido, ¿no? Que pues Él lo ha revelado a sus discípulos. Y también dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice Pablo en este caso, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y cuando yo llegué a esta parte, yo le decía, Señor, ¿cómo es eso? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿quiénes son los que primeramente, porque dice los que primeramente esperábamos en Cristo? Está hablando de los judíos. Los judíos, acuérdense que todo el Antiguo Testamento, los profetas hablan de que iba a venir el Mesías. Y ellos estaban esperando el Mesías, el ungido, el Cristo. Entonces ellos primeramente lo esperaban, claro. No lo reconocieron, no todos le reconocieron. La mayoría pensó que era un profeta, otros que Elías, y así, hasta que le crucificaron. Pero hubo entre ellos un grupo que creyó y otros discípulos que creyeron en él. Y Pablo, que no vivió en ese tiempo, bueno, a lo mejor vivió, pero no se topó con Jesús, no hasta años después, porque todavía no había nacido Pablo, no verifiqué aunque esta carta dice que se escribió entre 57 y 62 años después de Cristo. Entonces, pienso que es probable que cuando el Señor anduvo en la tierra, Pablo todavía quizá ni había nacido.
Pero en fin, él dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Porque luego dice, en él también vosotros, eso le está diciendo a los Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Gloria a Dios. Esto también es para nosotros, porque nosotros no estamos esperando al Señor. Nosotros no nos fue dada ni siquiera su palabra, ¿no? Sino a los judíos. Pero cuando oímos el Evangelio, cuando oímos la palabra de verdad, gloria a Dios por ese día, mis hermanos, cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos, esa es la clave, creímos en Él, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ahí nuevamente se incluye Pablo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren qué hermoso. No que todo lo que leí al principio no era para nosotros o era solo para los judíos, porque más adelante vamos a ver cuando Dios quiso hacer de los dos pueblos un solo, o sea, todas esas bendiciones también están para nosotros. Pero Él lo que está aquí como más que todo tratando de es eso, que los efesios, que eran gentiles, que no eran partícipes de esa promesa según el Antiguo Testamento, ¿no? Pero por eso vino Cristo a cumplir la ley y también a establecer un nuevo pacto donde entramos los gentiles, donde también para nosotros es esa bendición, su salvación, el perdón de pecados y todas esas cosas, hermanos. Es maravilloso. Pero como les decía al principio, debemos entenderlo bien. Yo tuve que leer como 10 veces quizás, si no es que más. Si me equivoco es porque es más. Menos de 10 veces estoy segura que no leí la carta. Y la estudiaba y hasta que pude entender, porque tenía esas dudas. Yo decía, Señor, pero esto, pues yo no se lo había escuchado a alguien más, pero es lo que el Señor me muestra y se los traigo, mis hermanos, para que ustedes también se sientan motivados a ir y escudriñar. A veces en el día a día hay ruido, hay voces, hay gritos, hay cosas, el teléfono, todo nos distrae. Y la verdad es que no podemos muchas veces estar encerrados estudiando de día, pero lo podemos hacer de noche, en la madrugada. Hermanos, ese no es tiempo perdido. Ese es tiempo que ustedes, eso se llama redimir el tiempo. Es una bendición. Yo les motivo a que lo hagan. Y bueno, voy a terminar acá en el capítulo 1. Y dice, por esta causa, por esto que yo les estaba hablando, ¿verdad? Por esta causa también yo, oigan, ahí se incluye, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, que esta sea una oración que nosotros la tomemos para nosotros y oremos cada día por los hermanos, por aquellos que están empezando, por los que ya van adelante, pero para que el Señor nos dé a todos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que el Señor alumbre, mis hermanos, sus ojos y mis ojos espirituales, ¿no? De nuestro entendimiento, para que veamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Se lo estoy leyendo como que si yo estoy orando. Que nosotros, hermanos, a través de esta oración podamos entender cuál es la esperanza
a la que Él nos ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Porque no lo hemos entendido, si no nuestra vida fuera otra. Fuera, wow, tremendamente espiritual, ¿no? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, oigan, para con nosotros que creemos? Dios quiere darnos un poder, Dios quiere darnos el conocimiento, Dios quiere darnos la sabiduría, la revelación, Él quiere darnos muchas riquezas según su gloria. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren qué hermoso. Todo esto el Señor se lo ganó. O sea, Él está, dice acá, la cual operó, está hablando de del supereminente poder, grandeza de su poder, dice, para con nosotros, que es la misma fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de Dios y poniendo pues todo dominio y autoridad bajo sus pies. Hermanos, todo eso dice aquí en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Él es nuestra cabeza. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, todo eso está también para nosotros. Él es, si se puede decir de esa manera, el que piensa, hace las cosas, decide, pero los que reciben ese poder para hacerlo somos nosotros, su iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahí sigue diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, así como el Señor resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Dice aquí que también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Tú tienes que creer que estabas muerto. Para Dios no existíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él, por su amor y con su gran poder, Él nos dio vida juntamente con Él. Tenemos que entender todo esto, hermanos, para darnos cuenta que ya no podemos seguir viviendo en el pecado. Ya no podemos seguir alimentando nuestra carne más que nuestro espíritu. Debemos alimentar nuestro espíritu para que no nos gobierne esta carne. Esta carne solo quiere comodidad, comer, vestir cosas bonitas y eso, solo placer. Y esto es contrario a lo espiritual. Pero si nosotros, hermanos, empezamos a alimentar nuestro espíritu, meditando en nuestro corazón, leyendo la palabra todos los días, yo sé que no es lo único, pero es de lo principal que tenemos que hacer. Alimentarnos todos los días con su palabra. Para poder obedecer hay que conocer qué dice Dios. Orar todos los días, estar en su presencia. Yo les digo, hermanos, cuando nosotros logremos dominar esto y estar en su presencia, como Él dice, orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Si Él lo dice, es porque sí se puede.
pero como no lo hemos logrado, creemos que no se puede. No, eso no es posible. Pues a lo mejor tú no lo has logrado, pero hay muchos que sí. Así que yo te animo a que empieces. Empieza, por favor. No dejes para mucho tiempo esto, porque los días son malos y tenemos que redimir el tiempo. Así que mis amados, voy a dejar hasta acá esta parte. Luego subo la segunda parte y por favor vayan a la palabra, léanlo. Y pues si tienen dudas, si creen que algo no está bien, háganmelo saber en los comentarios. Yo estoy para también ser corregida. Simplemente estoy obedeciendo el compartir lo que el Señor me da. Y nada, espero podamos vernos en el próximo video. Bendiciones y un abrazo.